Taller de español con la ayuda de la profesora de la Universidad de Sevilla, Lola Pons. Hoy hablamos de algunos usos presentes y pasados del tratamiento entre personas. Bienvenida, Lola. Muchas gracias, Salvador. ¿En todos los idiomas hay diferentes modos de relacionarse con el otro? En buena parte de los idiomas que nos rodean hay tanto un tratamiento directo para la persona con la que hablamos como un tratamiento indirecto, que es lo que llamamos un tratamiento reverencial, a veces en forma de pronombre, a veces mediante otros elementos. Para el caso del español, por ejemplo, tenemos esa doble posibilidad con tú y usted. Ajá. Oye, ¿y eso siempre ha sido así o eso es algo que ha ocurrido en la historia del idioma o eso desde el principio de los tiempos? ¿Cómo es? Pues que va, del principio de los tiempos casi nada, porque como sabemos y estamos aprendiendo en este taller, los cambios lingüísticos son muchos a la historia del español. El español hereda la situación del latín, el latín tenía el pronombre tú y desde el siglo III después de Cristo ya en latín comienza a aparecer la forma vos, vos. Esa forma es la que hereda el castellano y desde los primeros textos del castellano encontramos tú para la familiaridad y vos para el tratamiento reverencial, cortés. Es decir, en toda la Edad Media, desde el siglo XI hasta el siglo XV, nos encontramos en la literatura escrita en castellano, en actas judiciales, etcétera, escenas en las que se trata de vos al rey, tratan de vos los servidores, los criados al noble al que sirven, incluso a veces se usa el vos dentro de la familia para referirse a una persona de mayor edad. O sea, durante todas las medias estaba este sistema de tú, pero no usted, sino vos. Ahora bien, ese sistema cambió por completo a partir del siglo XVI y es un proceso interesante porque a principios del XVI vos es todavía una forma de cortesía, una forma deferencial que expresa reverencia, pero se usó tanto, se generalizó tantísimo que terminó gastándose, perdiendo ese valor reverencial y utilizándose para el trato entre iguales, de manera que 100 años después, a principios del siglo XVII, ese vos decimos que se ha depreciado. Incluso hay algunas escenas literarias en las que un personaje se ofende muchísimo porque alguien se atreve a llamarlo de vos. O sea, hemos visto cómo ese vos medieval ha perdido su significado original y ha pasado de significar máxima reverencia, máximo respeto, a máxima familiaridad. Y luego se convierte en vuesa merced o... Claro, como el vos se está depreciando, como estamos utilizándolo para otro tipo de significado en el XVI, los hablantes necesitan una forma de cortesía nueva y la crean. Crean muchas, porque además en el siglo XVI gustaban mucho de ese tipo de protocolo y aparecen vuestra paternidad, vuestra reverencia, vuestra merced, vuestra señoría. Algunas de esas formas se usan tanto que a su vez también se gastan su superficie fonética y de ahí tenemos la aparición de usted. Vuestra merced da lugar a usted, que es una forma que ya sabemos que está extendiéndose a partir del siglo XVII. ¿Y vuestra señoría quizá usía o...? Efectivamente, hay otras formas que se van desgastando, vuecencia para vuestra reverencia, pero solo una de ellas llegó a ser un pronombre, que es el actual usted. De todas formas, todavía tenemos muy cercano, o más o menos cercano, el recuerdo de su origen etimológico de vuestra merced, porque fíjate que cuando abreviamos el pronombre usted, lo abreviamos con una V, en la V de vuestra merced. Claro. Oye, ¿qué pasa en América? Porque América supongo que tendría un desarrollo ligeramente diferente, ¿no? Claro, a América en esta etapa, en los siglos XVI y XVII, van llegando todas las modas lingüísticas, todas las innovaciones lingüísticas españolas a través del continuo llegar de flota española al otro lado del Atlántico, igual que también esa flota se trae muchas novedades lingüísticas americanas. Entonces tenemos áreas americanas a las que llega este vos estropeado, este vos que ya sirve para el trato entre iguales. En las cabezas de grandes virreinatos como México o Perú, ese vos se pierde, igual que se perdió en España. Y en esas zonas actualmente pues tenemos un tratamiento de dos pronombres, como en el español actual. El español peninsular dice tú y usted, como por ejemplo se dice en Lima o en la capital colombiana. Pero en cambio en otras zonas americanas, menos sometidas a los dictados lingüísticos de la metrópoli, menos influidas por esas corrientes que iban y venían de la península, se conservó el vos. En el Cono Sur, en parte de Colombia, por ejemplo, en Cali, en todas esas zonas tenemos una doble posibilidad, o bien tres pronombres, tú, vos y usted,
o bien dos pronombres, vos y usted. Cuando hay tres pronombres se establece un reparto muy interesante, puesto que usted sigue siendo, como en España, el de la cortesía, tú el de cierta familiaridad y vos el de la completa intimidad, el del trato dentro de la familia. O sea, que es el mismo uso que se dio ya al final del siglo XVI, ¿no?, al vos en España, ¿no? Claro, el vos que se queda en América no es el vos reverencial de la Edad Media, sino el vos familiar, el renacentista, a lo sí, mejor, ¿no? el vos cercano, y es el que encontramos en Argentina todavía, etcétera. Vamos a ver un ejemplo y luego seguimos hablando, ¿vale? No cambiar el compromiso, y cuando vos repetís y sos insistente en lo que crees, se puede. Vos, ¿no? Vos sos, vos tenés, porque lo de tenés y sos, eso también es, ¿no?, raro, ¿no? Claro, no solo tenemos el pronombre vos, es que el pronombre va con su paquete y el paquete que tiene asociado es un conjunto de formas verbales que no tienen diptongo. O sea, en español de España decimos sois o creéis, mientras que aquí en este vídeo de Simeone se dice sos, crees, formas que llamamos técnicamente formas contractas, en tanto que solo tienen una vocal y no tienen diptongo. Estas formas también existieron en España y también se perdieron en el 16. Eso no sabía que también habían existido, pero yo pensaba que era algo que venía de Italia. Pero No, son formas que existieron, pero en el 16 ya empiezan a ser vulgares y se quedan confinadas a algunas zonas. Oye, ¿y Andalucía, que se dice ustedes por vosotros? Sí, bueno, en Andalucía en buena parte de la comunidad hispanohablante desconoce el pronombre vosotros. Es interesante porque tenemos una gran parte de la comunidad hispanohablante que tiene vos. Nosotros no estamos incluidos ahí, el español peninsular no tiene vos, y también tenemos una gran parte de la comunidad hispanohablante que no tiene vosotros. Es decir, en esa parte que incluye Andalucía Occidental, Huelva, Sevilla, Cádiz, también Canarias, toda América, en toda esa zona el pronombre de tercera persona del plural de cortesía, ustedes, terminó barriendo a vosotros, de tal manera que oímos ustedes a qué hora van al cine o ustedes a qué hora vais al cine, con un sentido de completa familiaridad, de falta total de reverencia. En esa zona no existe el pronombre vosotros ni tampoco otros pronombres asociados como os. Bueno, Lola, ¿qué debemos recordar de este taller de español? Pues estamos viendo la puerta que se abre siempre al cambio lingüístico. Cuando tengo dos posibilidades, cuando tengo una duplicidad de forma para un mismo tipo de contenido, empiezo ya a sospechar que va a haber un cambio lingüístico. En este caso, alternancias del tipo vos frente a vuestra merced, la convivencia actual entre tú y vos, eso muestra variación. Donde hay variación hay cambio lingüístico, y ya sabemos que si hay cambio lingüístico tenemos que felicitarnos porque es que la lengua está viva. Claro. De todos modos, ahora parece que el usted se va perdiendo, ¿no?, que se habla más de tú a todo el mundo, ¿no? Sí, esto también tiene que ver con nuestras prácticas sociales, con cómo cambia nuestra sociedad, nuestra manera de ver la jerarquía, nuestra manera de relacionarnos con los demás. Lo cierto es que se advierte, al menos en zonas urbanas de España, un cierto avance del tratamiento simétrico del tuteo frente al tratamiento de usted, que se conserva con mayor arraigo en zonas rurales de la península y en toda América. Muy bien, ha sido un placer como siempre, Lola. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Muchas gracias, un gusto.